Muy buenas tardes a todos. Este es el primer video del hombre olvidado, el hombre que ha visto sus intereses apartados por muchas razones y por muchos actores. Y este es nuestro primer video, que hoy, el tema hoy es Canadá. Un Canadá sin mito, o el Canadá sin mito. Escogí este tema porque he estado viendo muchos materiales en YouTube acerca de Canadá por personas que generalmente la información que dan es falsa, es incompleta o es manipulada. Personas que ni siquiera viven aquí. Entonces yo me sentí impelido, habida cuenta que llevo más de 24 años viviendo en Canadá. Yo me siento impelido con la verdad y me siento impelido a hablar de cosas que son reales. En este mundo lleno de frivolidad, lleno de mentiras y lleno de manipulación por parte de los gobiernos, de la prensa, de las redes sociales, se ha creado una exposición a las mentiras y se ha creado una exposición a la falsedad que generan en las personas falsos criterios. Es por eso, desde mi humilde opinión y desde mi humilde punto de vista, me siento obligado a hablar de cosas que yo entiendo que son importantes, que sería muy feliz si ustedes compartieran mi opinión. Vamos a iniciar hoy una serie de programas sobre Canadá, dando información acerca de su existencia como país, de su existencia como país que le ha abierto los brazos a muchas personas, incluyéndome a mí, y donde hemos encontrado una mejor vida que en nuestros países de orígenes, hemos formado nuestra familia y en el caso mío veo a mi nieto correr por las calles de nuestras ciudades con tranquilidad, paz y de cierta manera esperanza hacia el futuro. Vamos a comenzar dando algunas informaciones sobre Canadá que yo estoy seguro que muchos de ustedes no saben. Vamos a empezar por decir que Canadá es el segundo país mayor del mundo. El primero es Rusia. Y Canadá consiste en 10 provincias y 3 territorios. Canadá tiene, en las 10 provincias, hay provincias que tienen 2 grandes ciudades que mucha gente las confunde con relación a si es la capital o no. Aquí vamos a decir la provincia y las 2 ciudades más importantes de cada provincia. Por ejemplo, Alberta tiene Edmonton y Calgary. British Columbia tiene Victoria y Vancouver. Manitoba tiene Winnipeg. New Brunswick tiene Fredericton y Moncton. Newfoundland and Labrador tiene St. John. Nueva Escocia tiene Halifax. Ontario tiene Toronto. Prince Edward Island tiene Charlottetown. Quebec tiene Quebec City y Montreal. Y Saskatchewan tiene Regina y Saskatoon. También Canadá tiene 3 grandes territorios. Los territorios del Northwest, cuya capital es Yellowknife, muy conocida por las películas sobre la epopeya del oro. Tiene Nunavut, cuya capital es Iqaluit. Y tiene el Yukon, cuya capital es Whitehorse. Canadá tiene frontera al este y al sur con los Estados Unidos. Esta frontera, por si ustedes no lo sabían, esta frontera mide 8.891 kilómetros. O sea, 5.525 millas. Y es la frontera más larga del mundo entre 2 naciones. Increíble. Canadá tiene frontera al norte con Groenlandia y tiene un caso curioso. Al suroeste tiene frontera con una cosa que se llama la comunidad francesa de Saint-Pierre y Miquelon. La capital de Canadá es Ottawa y tiene 3 grandes metrópolis tipo Nueva York. Tiene Montreal, tiene Toronto y tiene Vancouver. Canadá es un país inmenso, un país grande, un país poderoso. Fue. Después voy a explicar por qué digo fue. Y para entender ciertas cosas, déjenme hacer un poquito de historia. En el siglo XVI los ingleses y los franceses estaban explorando la costa este de Canadá.
un territorio en aquella época solamente habitado por las numerosas tribus y asentamientos de nativos. En 1763, Francia abandona todas sus colonias y asentamientos en esa área. Recuerden una película que se llama The Last of the Mohicans. Esa película de cierta manera trata y nos ilustra bastante bien el enfrentamiento entre los franceses y los ingleses por grandes extensiones de tierra. Finalmente los franceses en 1763, dije, abandona todas sus colonias y asentamientos y en esa área, y en 1867 las colonias restantes que eran inglesas se hicieron llamar colonias inglesas norteamericanas. Imagínate, colonias inglesas norteamericanas. Después se unieron bajo otro nombre que se llamó la Confederación y posteriormente se constituyeron en 4 provincias llamadas Dominio Federal. En ese punto comienza el larguísimo proceso en la separación de Canadá, tal y como lo conocemos, del Reino Unido, es decir, Gran Bretaña, Inglaterra, como le quieran decir, y Canadá, me lo crean o no, alcanza su total soberanía y su total independencia de Inglaterra en 1982 bajo la presidencia de Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Qué le parece? Increíble, pero cierto. ¿Qué tipo de país políticamente es Canadá? Bueno, ellos dicen que son una democracia parlamentaria que en términos más coloquiales yo le llamo socialdemocracia de Estado, pero ellos insisten en definirse que Canadá es una democracia parlamentaria constitucional monárquica. Un poco largo el nombre, diría yo. Pero fíjense qué curioso. La cabeza de Estado de Canadá es la reina. Y es la reina Isabel, la viejita que hay en Inglaterra. Ella es oficialmente la cabeza de Estado de Canadá que representa la cabeza de gobierno. Ahora, hay un gobernador general que representa a la reina en Canadá. Y ese gobernador general define el primer ministro. Pero eso no es cierto. Quien define al primer ministro son las elecciones que le dan que gana las elecciones, en este caso, el partido que gane, el líder de ese partido, si tiene la confianza de la Casa de los Comunes, entonces el gobernador general aprueba y esa persona es el primer ministro de Canadá. Es un galimatías. Pero te lo voy a explicar más fácil. El partido que gana las elecciones, el líder de ese partido es el primer ministro de Canadá. Period. Así es más fácil, ¿verdad? El Canadá federalmente tiene 2 lenguas, el inglés y el francés. Entonces, ahora hay un muchachito colombiano que hace un video y dice, no, en Canadá no hace falta hablar inglés. Con todo respeto, creo que está equivocado. En Canadá sí hace falta hablar inglés y si estás en Quebec, te es indispensable hablar francés. En Quebec tiene una protección, yo diría un poco exagerada, de sus tradiciones. Ya más adelante hablaremos de eso. En Quebec tienes que hablar francés y en el resto de Canadá tienes que hablar un poco de inglés. Según la cifra de la ONU, Canadá es uno de los mejores países en los siguientes términos: transparencia gubernamental, libertades civiles, calidad de vida, libertad económica y educación. Tiene el lugar 24 en los ingresos per cápita del mundo y es la 9ª economía más avanzada del planeta. Como es natural, pertenece a cuanta organización cuya única ocupación es chuparle los fondos a los países que la integran, como la ONU, OTAN, G7, G10, G20 y por ahí para allá. No voy a seguir porque no me quiero molestar. La política canadiense, alguna vez porque ya no descansa en esos patrones, desgraciadamente, descansó en ciertos y determinados pilares que en mi humilde opinión ya no existen, que son total democracia, ahí tendríamos que revisitar el término, igualitarismo, liberalismo y énfasis en la justicia social. Hay una especie de constitución llamada Bill of Rights, que se puede decir Carta de Derechos, algo así,
que preconiza los bastiones fundamentales de la vida canadiense: la paz, el orden y el buen gobierno. Excelente, completamente de acuerdo. Eso es fundamental para la vida de cualquier país. Pero actualmente hay ciertas disturbancias que están afectando esos tres pilares de la civilización de cualquier planeta, de cualquier galaxia. Más adelante podemos hablar un poquito de eso. Partidos políticos. En Canadá existe el liberal centro-izquierda, el conservador centro-derecha, el NDP, New Democrat Party, el Bloque de Quad y el Green Party. Si bien han existido grandes políticos y primeros ministros conservadores, como es el caso del honorable señor Stephen Harper, Canadá es un país eminentemente liberal, que desprecia en su población, la población canadiense desprecia, no comprende y echa a un lado los verdaderos conceptos de libertad y progreso individual. Difícil de creer, pero es cierto. El canadiense, el concepto de libertad es un poco difuso y el progreso individual es un poco difuso porque son liberales en su yo interior, en el core, en el main core de la persona son liberales. Y es una característica del país que va a hacer. La población de Canadá es bastante baja. En el 2016 era de 35.151.718 habitantes. El censo del 2021 arroja ya la cifra de 38.436.447 habitantes, que esto da un crecimiento del 5% con respecto al censo del 2011. Ahora bien, este aumento de la población no es porque los canadienses han tenido más baby, no. Este aumento de la población es por la inmigración, y este aumento en sus 2/3 partes responde a la inmigración. Canadá es un país de inmigrantes, siempre lo ha sido. Norteamérica es una región de inmigrantes, pero Canadá presenta una de las cifras más altas de inmigración en el mundo. Solamente en el 2019 entraron al país más de 341.180 personas desde Asia, siendo la India, Filipinas y China los países de mayor exportación de personas hacia Canadá. Yo pienso, después de haber leído ciertos reportes, ciertos estudios y ciertas estadísticas que están disponibles, cualquiera la puede leer, después de haber leído esas estadísticas, yo pienso el término Asia es engañoso. Porque según la cifra y según las estadísticas, el término Asia también engloba a las personas del Medio Oriente que no aparecen como tales en la cifra y estudios. O sea, personas del Medio Oriente que vienen son catalogadas como inmigrantes de Asia. Bueno, otro aspecto en este tema de la inmigración son los refugiados. Canadá admite el 10% de todos los refugiados de cualquier causa del planeta y solo en 2018 Canadá admitió a 28.000 personas en este apartado. Fíjense por favor que refugiados e inmigración son dos ángulos diferentes de este tema. Una cosa es el refugiado que tiene que pedir asilo político o por persecución por raza, sexo, cualquier cosa, ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Y esa comisión opera en diferentes países. Entonces, cuando tú pides asilo político, tú tienes que justificar por qué tú estás pidiendo asilo político. Y entonces, después que tú expongas tu caso, los tribunales constituidos al efecto determinan si tu caso es digno de ser admitido como asilo político o no. Eso es algo que mucha gente no conoce. Eso es algo que mucha gente se creen que llegan aquí o llegan a Australia o a Bélgica o así. No, tienes que presentar tu caso. Por eso yo siempre digo que no comprendo cómo suceden ciertas cosas en el mundo, porque las reglas, los instrumentos, todo está definido para que todo sea en orden y sea
como dictan las leyes y las reglas. Y bueno, tú ves ahora la frontera sur con Estados Unidos, la gente, bueno, ¿qué? Pero bueno, eso es otro tema. Aquí en Canadá, tú para pedir refugio tienes que ir a la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos determina si tú eres elegible o no. Al menos así funcionaba en el 1997 y años posteriores cuando yo llegué a este país. La densidad poblacional de Canadá es un desastre. Incluyendo la migración, la densidad poblacional de Canadá es 3.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Y es una, obviamente, de las más bajas del mundo, ya que la mayor concentración de habitantes se encuentra en las grandes ciudades y en sus pueblos satélites. Para dar una imagen más clara de esta situación, vamos a decir que Canadá se extiende desde el paralelo 83 norte hasta el paralelo 41 norte también. Y el 95% de su población se encuentra al sur del paralelo 55. Quiere decir, paralelo 83, paralelo 41. ¿Verdad? Y el 95% de su población se encuentra al sur del último paralelo. Imagínense. La zona más densamente poblada de Canadá son el llamado corredor Quebec City-Windsor, que va de este a oeste y toca Montreal, Toronto y Windsor, que es una capital fronteriza con el estado de Michigan en los Estados Unidos. Cerca del 50% de esta población se encuentra en Quebec y en Ontario del Sur, que es donde yo me encuentro, y este corredor bordea los Grandes Lagos y el río San Lorenzo. Otro 30% se encuentra en el llamado corredor Calgary-Edmonton y en las llamadas tierras bajas de Columbia Británica. Como una curiosidad final, ya que mencioné los Grandes Lagos, me gustaría hablar un momento sobre esto. Canadá tiene más de 2 millones de lagos, siendo los mayores los llamados Grandes Lagos, que son el Superior, el Michigan, el Huron, el Erie y el Ontario. Estos lagos bordean la frontera con USA y ahora viene. Estos lagos contienen el 21% de todo el agua dulce del planeta. Imagínense eso, caballero. Bueno, espero que este primer capítulo haya sido provechoso y del agrado de ustedes. En la semana próxima veré o en los días subsiguientes haré el segundo capítulo para hablar un poquito más sobre Canadá, un poco más específico acerca de cómo funciona la educación, cómo funciona la cultura, cómo funciona el arte de Canadá, y después caeremos en un tema bien importante que es el trabajo en Canadá. Espero que les guste y por favor suscríbase al canal, póngale a la campanita la notificación y deje comentarios si quieren tocar otro tema, si les gustaría que hablara de otro tema. Yo siempre busco bastante información y trato que la información sea fidedigna y veraz. Entonces, que tengan muy buenas tardes o buenas noches y nos veremos en los próximos días con el segundo capítulo de Canadá sin mitos. Buenas noches, Dios los bendiga.